Estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saluda su profesor Enrique Díaz de León, titular del curso. Quiero aprovechar este espacio, además de saludarlos, para felicitarlos por sus trabajos y el avance que han llevado en el curso. Realmente estamos muy contentos y seguimos muy emocionados aprendiendo sobre este tema fascinante de lo que es ser emprendedor, de lo que es el emprendimiento. En esta ocasión quisiera hacerles algunos comentarios en particular sobre el tema y el foro que acabamos de terminar. Este foro en donde hablamos de lo que es ser un emprendedor. Aprendimos sobre este caso del señor Trevor Field, un emprendedor, alguien que había sido muy exitoso en la vida y que con todo su bagaje, su conocimiento y también con sus recursos empieza a detectar una necesidad en una comunidad en África. Ven que es muy difícil el poder sacar agua de los pozos y que la gente que pues necesita tener agua, pues hay veces que las señoras no tienen la fuerza suficiente para poder pues bombear el agua y sacar el agua del pozo. Y entonces inventa un dispositivo al que hace llamar Play Pump y con el cual pues invita a la comunidad, a los niños, no solo a divertirse, sino pues ayudar a las personas a sacar agua. Aparentemente, si ustedes vieron el video, un video muy interesante y siguen investigando sobre el caso, es un caso muy interesante porque vemos cómo aparentemente hasta esta parte de la historia todo va muy bien. Un emprendedor, grandes ideas, recursos, algo pues que resuelve una necesidad en una comunidad. Sin embargo, pues como algunos de ustedes ya lo vieron a través de la investigación que hicieron, pues no todo resultó bien. Es decir, se bajaron fondos, se obtuvieron millones de dólares de diversas fundaciones, incluso Bill Clinton por ahí estuvo ayudando, y después de todo ese dinero, esos millones de dólares que se consiguieron para instalar estas play pumps por toda África, pues resulta que al hacer una investigación se dan cuenta de que no ha funcionado. Realmente no funcionó, algunas bombas no jalaron, otros pues no había niños que le dieran vuelta al play pump. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Todo parecía bien y de repente pues las cosas ya no funcionaron como se debían. Como emprendedores tenemos que aprender a detectar las necesidades. Es muy importante tener ideas. Y aquí quiero hacer un paréntesis y felicitar a muchos de ustedes porque hicieron un extraordinario trabajo en su examen, en su primera fase, en esta primera entrega de su proyecto. Veo como algunos de ustedes leyeron muy bien las indicaciones y entendieron perfectamente que ese trabajo, esa actividad, no consiste de echar rollo, tampoco consiste en tener una idea, porque una idea la puede tener cualquiera, sino que estamos evaluando cómo esa idea puede ser viable, puede ser factible, cómo esa idea es original y cómo esa idea, ese producto que tú estás pensando o servicio que estás pensando ofrecer es deseable. Si analizamos esas cuatro variables, el que sea deseable, factible, viable y que sea original, y lo contrastamos con este caso del Play Pump, pues vamos a ver que efectivamente, aparentemente era deseable, porque las señoras pues batallaban para sacar el agua. Y entonces Trevor Field decía, pues cómo no va a ser deseable si las personas batallan para sacar el agua, y con este juego divertido que es un volantín, pues con los niños van a ayudar para que las señoras puedan sacar agua. Claro que es deseable, decía él. También decía es factible porque físicamente funciona, es un mecanismo ya probado, es una bomba mecánica, es un concepto que existe ya desde hace mucho tiempo y que bueno, pues simplemente lo vamos a aplicar en una aplicación, en un entorno en donde pues se requiere de este tipo de trabajo. Pero luego también vemos si es viable y ahí vimos que bueno, pues efectivamente podía ser viable si se utilizaba algo de publicidad, contratar algunas compañías que utilizaran esto como un espacio publicitario y de esa manera hacer viable el proyecto. Y bueno, lo original, pues podríamos decir que era muy original, porque pues prácticamente a nadie se le había ocurrido. Hasta ahí todo iba bien. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué fue un fracaso? ¿Por qué se gastaron miles de millones de dólares en un proyecto que al final no resultó?
Al final, si ustedes vieron los videos, la gente seguía sacando el agua como lo hacían anteriormente. Entonces vemos que al plantear una idea, realmente tenemos que pensar si es deseable, no porque yo lo diga, no porque yo lo piense, no porque yo veo y veo a 2 o 3 personas que me dicen que sí lo necesitan. Para poder ver si es deseable, realmente tengo que meterme a la necesidad. Tengo que aprender cómo la gente vive, cómo lo utiliza, cómo funcionaría. Tengo que hacer diferentes escenarios y hacer una investigación pues lo más exhaustiva posible para poder entonces obtener la información y los datos que respalden mi idea. Y bueno, también vemos que la factibilidad es la parte física, esa vemos pues que sí se pudo, pero ¿qué pasó? Pues que había piezas que se dañaban y entonces al dañarse una pieza, ¿quién le daba mantenimiento? ¿Quién se encargaba de eso? Entonces ya no es tan factible. Vemos que al principio 2 compañías o 3 compañías dijeron, oye, pues fantástico porque yo voy a poner ahí mi publicidad. Pero después se dieron cuenta esas compañías que las personas que iban a tomar el agua y utilizando el play pump, pues no eran realmente sus clientes, no eran personas que les interesaran. Entonces, claro, salieron en la foto, propusieron este proyecto, se sumaron, salió muy bien, pero después de la primera campaña se acabó, no volvieron a invertir, entonces ya no fue tan viable. Y bueno, lo original, esa parte pues la vamos a dejar ahí porque pues sí, aunque fue original, pues ¿de qué sirvió que fuera original si al final al cliente no le estaba resolviendo una respuesta, una solución? Entonces, me gustaron mucho algunas de sus ideas, de sus proyectos, porque vimos cómo realmente pensaron en estas 4 variables. Realmente investigaron, lo reportaron. Si se fijan, no se trata de echar rollo, de hecho ahí está el reto, en que lo puedas demostrar y explicar con 50 palabras. Con 150 palabras puedes explicar si esto es deseable o no. Y para eso, pues claro, hay trabajo antes, hay trabajo de investigación, hay trabajo de búsqueda, hay trabajo de observación, hay trabajo de discusión con el equipo, de plática. Y no se trata nada más de, pues a ver, tú haz la deseabilidad y tú haz la originalidad y yo hago esto y nos lo dividimos entre los 4 y lo mandamos. Porque, pues como ustedes vieron, el que hablaba de deseabilidad, pues hablaba de unas cosas, el que hablaba de viabilidad hablaba de otras, y entonces rápidamente nos dimos cuenta al evaluar sus proyectos, pues que no había hecho un trabajo en equipo, no era un trabajo en equipo. Entonces los invito porque ese es el formato que vamos a seguir para las demás fases. Vamos a cambiar el reto, pero el formato va a ser el mismo, de manera que vayan pensando y entendiendo muy bien lo importante de estas 4 variables en todo proyecto emprendedor. Se llame empezar una nueva empresa, a lo mejor se llama un emprendimiento social como el que vamos a ver ahora, el proyecto que quieras dentro de una empresa, tú como alumno que quieras proponer algo, tienes que cuidar siempre esas 4 variables, por lo menos, para que te cuides de que tu proyecto vaya a terminar en buen fin. Yo quiero pues aprovechar también este espacio para felicitar a algunos de sus compañeros que participaron de una manera pues muy interesante en el foro. En particular me gustaría saludar a Eduardo Guzmán, que hizo una aportación muy interesante donde decía él, creo que una de las cosas que me ayudaría a las personas es el hecho de poder garantizar un espacio en donde éstas puedan vivir. Me gustaría crear una casa totalmente de plástico, resistente como las casas en donde juegan los niños pequeños, que pudiera estar constituidas por partes independientes que las hicieran fácil de transportar y de armar. Muy bien, Eduardo, pues me parece muy interesante tu idea. Habrá que cuidar ahí la parte pues también del confort adentro, ¿verdad? El calor, que no se vaya a sentir mucho calor ahí adentro, que esté bien aislada, pero me parece muy interesante tu idea. Y también hablaba Eduardo de un sistema de electricidad basado en energía solar. Yo creo que las energías alternativas, como bien lo menciona Eduardo, son una gran fuente de oportunidad para nosotros, nuestros países, nuestras regiones, en donde tenemos una gran cantidad de sol, en donde tenemos pues muchos días del año, de los 365, una gran parte con días soleados, donde tenemos también en algunas regiones el viento que podemos aprovechar. En fin, creo que es una oportunidad muy interesante ahí, Eduardo. También Maribel Santos nos platica, dice, México carece de una política integral de atención a los ancianos. A ella le gustaría trabajar con ellos, con los ancianitos. Se propone que los ancianos busquen un trabajo en el cual puedan rendir 5 o 6 horas
se les otorgue una actividad que no necesite de un gran esfuerzo físico, pero que contribuyan a las actividades de empresas, quizás con su experiencia, quizás con el trato a los demás. Me parece una idea muy interesante, Maribel, te felicito por eso. Y también pues habla de los niños adolescentes que están en pobreza, cómo se podría pues trabajar en los kinders, en las escuelas primarias, en las secundarias, incluso hasta en las universidades, a través de pues que tengan en las entradas un canasto grande en el que cada niño o niña o padre de familia pues puedan donar su ropa que ya no usen para que esto pues se pueda utilizar en otras personas. Felicidades, felicidades por eso, Maribel, muy interesante tus propuestas. Quiero mencionar también el caso de Fabiola Nicori Quirós, quien también pues ella habló de cómo le parece a ella absolutamente necesario el crear escuelas extracurriculares vespertinas para que los niños asistan a la primaria en la mañana y en las tardes, pues que normalmente tienen tiempo libre, en vez de que anden perdiendo el tiempo por ahí, pues tener clases de inglés, de computación, en fin. Esto pues ya está sucediendo, Fabiola, por ahí acércate a los centros comunitarios de aprendizaje, allí en tu campus deben de tener uno y vas a ver que pues existen ya algunas de estas opciones para los niños, las mamás que quieran acercarse. Daniel Hoyos, por ejemplo, habla de una forma de ayudar a mejorar las condiciones de los más necesitados, donde dice, ¿por qué no invertir en un transporte público gratuito para los ciudadanos que lo utilicen? Bueno, me parece interesante nuevamente, Daniel, habrá que revisar otra vez lo que ya hablamos, factibilidad y viabilidad. Y finalmente quiero mencionar a Ernesto Denicia, quien también, Ernesto nos hizo un par de ideas muy interesantes también. Él dice, ¿qué pasa con aquellas personas que carecen de un brazo o alguna parte de su cuerpo? Y bueno, pues poder generar prótesis a bajo costo. Por aquí esto me parece una idea muy interesante para los alumnos de mecatrónica, en donde pues a lo mejor se pueden generar este tipo de prótesis a un bajo costo. Por ahí les recomiendo que busquen en internet, en YouTube, la base de la pirámide, lo que ya se logró en la India con estas prótesis para las piernas a un costo muy económico, algo muy interesante. Que realizó el fundador de esta teoría, la base de la pirámide, y bueno, pues un ejemplo práctico fue precisamente a través de prótesis. Y bueno, también Ernesto nos dice cómo ayudar al medio ambiente y al mismo tiempo a la gente que es pobre o que quiere trabajar pero no tiene una buena escolaridad y se puede poner a levantar las botellas de PET que se encuentre y bueno, pues con esto el poder generar pues un ingreso también y ayudar en el ambiente. Bueno, pues son algunas ideas que por ahí sus compañeros nos mencionan. Yo quiero pues felicitarlos a todos, realmente sería muy difícil el poder leer todas las aportaciones que hicieron ustedes aquí a lo largo de su foro. Fue un foro pues muy participativo, muy nutrido y los invito a que cada vez participen más y que reboten ideas y bueno pues si en este caso por ejemplo la idea de Ernesto a ti no te parece tan buena o tan viable o tan factible o alguna de las 4 variables que ya mencionamos, pues hombre, te invito a que repliques, a que le escribas ahí a Ernesto y le digas, oye Ernesto, pues sí, nada más ten cuidado con esto, o qué te parecería mejor aparte añadirle esta otra parte. En fin, el que ustedes puedan a través de esta discusión, pues el ir madurando las ideas y que vayan pues practicando. Esto del emprendimiento no es más que práctica, es el atreverse, es el lanzar ideas, no hay ideas malas, pero sí tenemos que aprender a saber comunicarlas y a saber llevarlas. Precisamente vamos a ver que la próxima semana ya vamos a empezar con un nuevo módulo y en este módulo vamos a aprender cómo evaluar una idea, cómo sabemos si una idea es creativa, es innovadora, cómo poder agregarle valor a esa propuesta que ustedes están pensando, cómo poder analizar el modelo de negocio para darnos cuenta cuáles son las condiciones bajo las cuales ese posible negocio debería funcionar. Los invito pues a todos a que participen y sigan pues metiéndole muchas ganas. Recuerden que estamos a sus órdenes con muchísimo gusto. Estamos a través del correo electrónico, a través del foro pues académico y para aquellos que están cerca por aquí de San Luis Potosí pues con mucho gusto de manera personal también los recibimos. Sigan echando muchas ganas mis emprendedores. Nuevamente los saluda Enrique Díaz de León, su profesor titular del curso. Muchas gracias.